Palabra de vida. Del primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículos 16b, 19 al 21. Encontrándose Elías en el monte Horeb, le dijo el Señor: Unge como sucesor tuyo en el cargo de profeta a Eliseo, hijo de Safat, y natural de Abel-Meolá. Regresó Elías de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Delante de él iban 12 yuntas de bueyes, él llevaba la última. Elías pasó junto a él y le echó encima la capa. Eliseo dejó los bueyes, se fue corriendo tras Elías y le dijo: Déjame ir a dar un beso de despedida a mi padre y a mi madre. Luego regreso para irme contigo. Elías le contestó: Vete, puedes devolverte. No seré yo quien te lo impida. Eliseo se devolvió, tomó la yunta de bueyes y los sacrificó, y al yugo y al arado les prendió fuego para asar la carne, y ofreció de comer a su gente. A continuación, se fue con Elías y se puso a su servicio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 16. Señor, tú eres mi Dios y mi todo. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi bien. El Señor es mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Señor, tú eres mi Dios y mi todo. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha no vacilaré. Señor, tú eres mi Dios y mi todo. Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas, y mi carne descansa serena, porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Señor, tú eres mi Dios y mi todo. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Señor, tú eres mi Dios y mi todo. De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 5, versículos 1, 13 al 18. Hermanos, nosotros gozamos de la libertad que nos dio Cristo. Manténganse pues firmes en esta condición y no se dejen poner de nuevo el yugo de la esclavitud. Hermanos, Dios los llamó a la libertad, pero no hagan de ella un pretexto para ceder a los bajos instintos. Al contrario, sírvanse unos a otros por amor. Porque el que cumple ese solo mandamiento de amar al prójimo como a sí mismo, cumple la ley entera. En cambio, si se muerden y atacan como fieras, cuidado, no terminen devorándose unos a otros. Los exhorto a que se dejen conducir por el Espíritu de Dios, y así nunca cederán a los deseos de la carne, porque la carne desea contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Ambos luchan entre sí, y por eso no pueden hacer todo el bien que quieren. Si se dejan conducir por el Espíritu, ya no están bajo la ley. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos 51 al 62. Cuando estaba para llegarle el tiempo de ser llevado al cielo, Jesús tomó decididamente el camino de Jerusalén y envió mensajeros por delante. Se adelantaron, pues, y entraron a una población samaritana para prepararle hospedaje. Pero los samaritanos, al ver que se dirigía a Jerusalén, no quisieron recibirlo. 2 de los discípulos, Santiago y Juan, le dijeron entonces: Señor, ¿quieres que mandemos que caiga un rayo y acabe con ellos? Pero Jesús se volvió a ellos y los reprendió, y se fueron a otra población. Mientras iban de camino, alguien le dijo a Jesús: Te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió: Las zorras tienen sus cuevas y los pájaros tienen donde dormir, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y a otro fue él quien le dijo: Sígueme. Pero el otro respondió: Señor,
permíteme ir primero a enterrar a mi padre». Jesús le dijo: «Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios». Y un tercero le dijo: «Te seguiré, Señor, pero déjame ir primero a despedirme de los de mi casa». Jesús le respondió: «El que empuña el arado y mira para atrás no sirve para el reino de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Santa Teresa de Jesús afirmaba: «Señor, son pocos los que te siguen, porque a los que te aman tú los crucificas, y a los que te crucifican tú los amas». Mucha razón tenía esta santa y mística española, porque en verdad seguir a Jesús no es fácil. Este seguimiento implica exigencia personal, y el Evangelio de Lucas del capítulo 9 que hoy nos presenta la liturgia de la Iglesia es enfático en estas exigencias o condiciones existenciales para ser verdaderos discípulos de Jesús. En nuestra vida, en nuestro proyecto personal, en el trabajo, en el estudio, en cualquier trabajo que emprendamos en nuestra existencia, descubriremos la realidad de que necesitamos condiciones especiales para emprender cualquier proyecto, y máxime si se trata del proyecto de seguir a Jesús. La primera palabra que tendríamos que decir es esta: se exige decisión, determinación, voluntad de hierro. Nos dice en efecto el Evangelio de hoy que Jesús tomó decididamente el camino a Jerusalén, donde él sabía que iba a entregar su vida, que iba a ser capturado y crucificado. A veces sabemos que en nuestra vida hay que tomar decisiones difíciles, pero con esa determinación, con esa decisión nos debemos de sostener, sabiendo que hacemos la voluntad de Dios, y haciendo la voluntad de Dios, hacemos lo mejor para nuestra vida. Pero en un segundo momento encontramos el rechazo a veces de los hombres. En efecto, cuando Jesús, acompañado de dos de sus discípulos, Santiago y Juan, camino de la ciudad de Jerusalén, pasan por territorio pagano de Samaria, son rechazados, no son atendidos precisamente por dirigirse a Jerusalén, ciudadanos que ellos los samaritanos no querían. Santiago y Juan se fastidian y piden un castigo para este pueblo de Samaria, pero Jesús sabe que más allá del rechazo humano, no se puede detener en peleas con los hombres y tiene que cumplir su misión, la que el Señor le ha encomendado. Nosotros no nos detengamos en el camino a pelearnos con personas, a recoger las piedras que nos tiran, de alguna manera vivir de aprobaciones o de rechazos. Cuando tenemos la claridad de cuál es la misión que Dios ha colocado en nuestra vida, por encima de elogios o de críticas humanas, por encima de admiradores o detractores, cumplamos la misión que Dios nos ha encomendado. Pero habría una tercera característica de este seguimiento. Jesús nos invita al desprendimiento material. El apoyo, la fuerza del evangelizador, de quien cumple la voluntad de Dios, no es precisamente las seguridades humanas. Jesús, en efecto, a una persona que espontáneamente le dice que le seguirá en el discipulado, que le seguirá a Jesús, él le responde: las zorras tienen cuevas y los pájaros donde dormir, pero el Hijo del Hombre y sus seguidores no tienen donde reclinar la cabeza. Jesús nos invita a vivir más ligeros de equipajes. No es ciertamente no tener ningún bien material, pero sí es ciertamente no colocar nuestro corazón en ese bien material. El evangelizador tiene que vivir ligero de equipaje, porque las cargas de las seguridades materiales de alguna manera hacen pesado, por no decir imposible, el caminar en el seguimiento de Jesús. Habría un cuarto aspecto para detallar, y es que Jesús nos invita a vivir sin apegos afectivos. Aún un amor tan legítimo y tan grande como el de la familia nos invita a superarlo cuando se trata de ser fiel a Él. ¿Cuántas veces
por un amor mal entendido o mal asumido hacia un hijo, hacia un cónyuge, dejamos de hacer el bien a muchas personas, nos encerramos en nuestro pequeño mundo afectivo de familia y olvidamos que nos debemos a una comunidad, a los demás. En efecto, encontramos aquí dos casos elocuentes. Cuando le dice Jesús que le siga una persona, pero le expresa un pretexto: déjame primero ir a enterrar a mi padre. Y Jesús le dirá: dejen que los muertos entierren a sus muertos. Ya no hay vida en el papá, no nos podemos detener en el pasado, no nos podemos anquilosar en la historia. Lo que ya no es, dejemos que los muertos entierren a sus muertos. No vivamos de una historia económica, afectiva, una historia de renombre que ya no tenemos. Vivamos con libertad. Pero también encontramos otro segundo ejemplo, cuando un hombre le dice: te seguiré, pero déjame primero ir a despedirme de los de mi casa. Y Jesús le dirá: el que empuña la mano en el arado y mira para atrás no sirve para el reino de los cielos. Podríamos decir que mirar atrás es vivir con apegos, es no vivir con intensidad el presente, es no soñar con valentía, con coraje, un mañana, un futuro mejor. Se dice de los jóvenes que sueñan con ardentía el futuro, y se dice de los viejos que viven con nostalgia del pasado. Pues no se trata ni de ser unos soñadores empedernidos como los jóvenes, ni unos nostálgicos eternos como los adultos mayores. Se trata de vivir el hoy, con pasión, con fuego. El pasado ya no es, el futuro no lo conocemos y lo único cierto que tenemos es este presente. Por eso, hoy pidámosle al Señor decisión para todo proyecto bueno que tengamos. No nos desanimemos cuando encontremos rechazo, contradicciones. No pongamos nuestras fuerzas en las seguridades puramente materiales y no vivamos de apegos económicos o afectivos mirando para atrás lo que dejamos, porque no seremos dignos de ser discípulos de Jesús ni de construir el reino de Dios entre los hombres. Señor, cuántos valientes, cuántos corajudos, cuántos hombres y mujeres audaces necesita nuestro mundo, que hablen en su lugar de trabajo, en sus familias, entre sus amigos, de lo que tú, el amor de Dios, ha hecho, ha renovado en sus vidas. Señor, ayúdame a ser un evangelizador con fuego, sin temores, con la audacia, con la unción del Espíritu Santo. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dale clic en me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho y selecciona la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos videos.